Hemos llegado al estudio bíblico número 33, titulado Las pruebas del cristiano. Obviamente, el cristiano no está exento de sufrimiento. Ser cristiano no es un seguro de vida por el cual Dios nos va a evitar todo problema. De hecho, el cristiano tiene una medida doble de dificultades en esta vida. Las dificultades propias de cualquier ser humano y las dificultades por el hecho de ser cristiano. La ventaja del cristiano es que éste tiene la ayuda de Dios para superar cualquiera de los dos tipos de problemas, creyendo por la fe que Dios obra, permite y dirige nuestra vida. ¿Quién es el responsable de los problemas que tenemos en realidad? Es interesante que en cierta ocasión Jesús curó a una mujer que había estado enferma durante 18 años, pero según Jesús, ni la propia mujer ni él mismo eran culpables de la enfermedad. Dios nunca aceptó la culpa de los problemas de este mundo y en esta ocasión señaló abiertamente al que realmente era el culpable. Observa quién dijo Jesús que era el culpable de la enfermedad de esta mujer. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, se describe en el Evangelio. ¿Y quién fue el responsable de la enfermedad de Job? Dice Job 2, versículo 7, Satanás hirió a Job. ¿Y quién dio a Pablo el aguijón en la carne? Que es otra expresión de sufrimiento. Pablo en realidad fue un buen cristiano, fue un gran misionero. Oró 3 veces para que se le quitara este aguijón en la carne, pero Dios contestó negativamente a su petición. Observa quién fue el responsable de este aguijón, según Pablo. Según lo dice en 2 Corintios 12, dice que fue Satanás. Y él dice que le fue dado un aguijón en la carne, dice un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y es entonces cuando el Señor le dice, bástate mi gracia. Así que él termina diciendo en este texto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y obsérvalo, lo que dice, en primer lugar dice, para no enaltecerse uno. Y dice el versículo 9, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que uno, cuando es débil, humanamente hablando, es entonces que con la fuerza de Dios se hace fuerte. Y si Pablo se pudo regocijar en su tribulación porque sabía que Dios le iba a dar ayuda suficiente para soportarla y al mismo tiempo desarrollar su carácter, ¿no crees que nosotros de igual manera debemos de esperar pacientemente cuando estamos bajo pruebas y sabiendo que Dios se interesa por nosotros? La Biblia dice que Satanás es en parte el responsable de nuestros problemas. ¿Y quién más lo es según la Biblia? En Gálatas leemos que nosotros. ¿Quién ha contaminado el aire, el agua? ¿Quién está destruyendo la naturaleza? ¿Quién está enredándolo todo con tecnología? Somos nosotros mismos.
Nosotros estamos degradando la naturaleza humana. Estamos colaborando con el enemigo. Por eso también somos responsables. ¿Y qué medio hay para comprobar la calidad de la experiencia cristiana si realmente estamos en el camino o no? Dios aprovecha las pruebas. Por eso dice 1 Pedro 1:7, sometida a prueba vuestra fe. Sometida a prueba. La vida cristiana tiene que ser sometida a prueba para primero comprobar cómo va y en segundo lugar, a base de pruebas, fortalecerla. Debe entonces sorprendernos el hecho de que tengamos pruebas en absoluto, no debiera ser así. Como dice 1 Pedro, para esto fuisteis llamados. ¿Y qué otra ayuda promete Dios a sus seguidores cuando seamos llamados a soportar la prueba? Dice 1 Corintios 10, vosotros no habéis pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y podéis confiar en Dios que no os dejará sufrir pruebas más duras de lo que podéis soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios nos dará también el modo de salir de ella para que podáis soportarla. Si nos basamos en este texto bíblico, todas las pruebas que nos surgen en la vida son superables con la ayuda de Dios. Por eso nunca debiéramos de desesperar ante un problema, una crisis, una situación que parece insuperable, porque dice en este texto que se puede soportar. Y al hilo de esta idea leemos en Romanos, todas las cosas ocurren para bien de los que aman a Dios. Así que no solo Dios pone límites que el enemigo no puede traspasar para protegernos, sino que nos promete su ayuda del cielo y nos asegura que son para nuestro bien. ¿Y qué ayudará a nuestra fe a permanecer firmes? Según dice también Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que Cristo nos puede ayudar a superar cada una de las situaciones. Observa qué aviso les dejó Dios a los discípulos sobre las pruebas. El mismo Jesús les va a decir, en el mundo tendréis que sufrir, pero tened valor, yo he vencido al mundo. O sea, lo que les estaba diciendo era, es inevitable sufrir en este mundo, pero al igual que yo he vencido, vosotros podéis vencer también. Entonces, ¿se puede sacar algún provecho de los sufrimientos? Observa lo que dice la Biblia. En Romanos 5 dice, nos gloriamos de los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento da firmeza para soportar. O sea, el sufrimiento lo hace uno resistente. En otras palabras, el apóstol Pedro va a decir algo similar en su primera carta, que dice así, porque buena cosa es que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Dios. Porque si os castigaran por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendría que lo soportaréis con paciencia? Pero si sufrís por haber hecho el bien y soportáis con paciencia el sufrimiento, eso es bueno delante de Dios,
Para esto os ha llamado Dios, ya que Cristo sufrió por vosotros dándoos ejemplo para que vosotros sigáis en sus pasos. Así que, ¿cuál debe ser la actitud que debemos de tomar ante las pruebas? Bueno, observa lo que el apóstol Pablo dijo en una cárcel bajo tierra, sin luz, sin aire puro y sin un aseo. Él dijo a los filipenses mientras estaba en esa condición, alegraos siempre. El versículo 11 va a decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Quiere decir esto que da igual en la situación en la que nos encontremos, siempre hay motivos para estar alegres. El cristiano es gozoso porque una de las características del fruto del Espíritu es gozo, no un gozo esporádico o intermitente. Aquí dice el primer versículo siempre y el segundo dice en cualquier situación, que es básicamente decir lo mismo. Y siempre quiere decir cuando las cosas soplen favorablemente, pero también cuando las cosas no nos vayan bien, porque ese es el mérito en realidad. Y el apóstol Santiago va a decir, tened por sumo gozo cuando tengáis pruebas. ¿Por qué dice la Biblia que tenemos que alegrarnos? Porque el mismo Santiago va a seguir diciendo, la prueba de fe produce paciencia. Todo lo que nos ocurre es para perfeccionar nuestro carácter. Esa es la idea. ¿Y qué ejemplo o ejemplos tenemos en la Biblia de personas que tuvieron pruebas? Tenemos muchísimos ejemplos. Pero el apóstol Santiago lo va a resumir muy bien en este versículo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que está hablando de los profetas y luego especifica a Job, que aunque parecía que su vida en un momento dado estaba sumergida en un completo desastre, dice este texto que el Señor fue misericordioso y compasivo porque en realidad el Señor estaba manejando, permitiendo que las cosas fueran para bien. Por eso luego Job va a terminar diciendo, de oías te conocía, ahora te conozco personalmente, va a decir. ¿Y quién sufrió con Cristo en la cruz? Esto es algo que a veces los seres humanos olvidamos, que solo nosotros sufrimos por estar en este mundo. Pero observa lo que dice el apóstol Pablo. Dios estaba con Cristo sufriendo. Y obviamente está hablando en la crucifixión. Así que Dios que se compadece de nosotros, Dios sabe lo que es sufrir más incluso que nosotros mismos. No olvidemos que el Padre participó con el Hijo de los sufrimientos del Calvario. De hecho, Jesús es la prueba del amor de Dios por nosotros. Por el hecho de que Cristo sufrió y murió, Dios puede sufrir con nosotros en nuestros sufrimientos. Y Él está deseando que el sufrimiento termine, pero no va a retrasar ni un minuto más de lo necesario. Llegará un momento en el que ya no habrá más sufrimiento, cuando todo haya acabado y cuando el plan de Dios se haya completado. Espero que recuerdes que si sufres una prueba es porque Dios cree que puedes superarla, que es para tu beneficio espiritual. Y eso es un honor para nosotros porque estamos siendo moldeados, estamos siendo purificados por el fuego.
Y eso nos ayudará a desarrollar la paciencia, a no caer en desánimo y a perseverar hasta el fin. Este es mi deseo para ti. Amén.